Muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua les da la más cordial bienvenida a la conferencia México 2018, ¿qué necesitamos hacer?, del doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, a quien recibimos en nuestra facultad. Lo acompaña el doctor Abraham Paniagua Vázquez, director académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para comenzar esta conferencia, cedemos el uso de la palabra al doctor Abraham Paniagua Vázquez. Pues gracias, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos a esta interesante charla del doctor Derbez, un académico, por ahora rector de la Universidad de las Américas en la ciudad de Puebla, y con una interesante trayectoria en el servicio público mexicano, canciller y secretario de Hacienda de Economía durante el sexenio 2000-2006. Me permito leer alguna parte de su trayectoria. Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una maestría en Economía y Organización Industrial en la Universidad de Oregon y un doctorado en Economía en Iowa State University. Es miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Trabajó durante 14 años para el Banco Mundial como responsable de áreas regionales de impacto e interés internacional, tales como Chile, región oeste y central de África, India, Nepal y Bután, entre otras. Del 97 al 2000 se desempeñó como consultor independiente de la Oficina del Banco Mundial de la Ciudad de México y el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington. Ha colaborado en programas de recuperación económica en países que han enfrentado situaciones críticas tales como Honduras y Nicaragua, después de que el huracán Mitch destruyera porciones considerables de su territorio y economía. Ha sido profesor de la Escuela de Graduados de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Profesor visitante en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins y director del Departamento de Economía y de la Universidad de Estudios Econométricos del propio TEC de Monterrey. También se ha desempeñado como vicerrector académico de la Universidad de las Américas en Puebla. Colaborador cercano del presidente Vicente Fox desde su campaña. Al asumir la presidencia en diciembre del 2000, Fox lo designó secretario de Economía. En enero del 2003, al renunciar Jorge Castañeda, Derbez fue designado secretario de Relaciones Exteriores. Se presentó como candidato al secretario general de la Organización de Estados Americanos, finalmente declinó a favor del ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza. Es miembro de Acción Nacional. El 12 de diciembre del 2006 fue designado secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y durante el 2007 se desempeñó como presidente del Instituto para la Globalización, la Competitividad y la Democracia del Tecnológico de Monterrey. Bien, el día de hoy, damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Derbez y lo vamos a escuchar con su plática. Bienvenido, doctor Derbez, a la mejor frontera de México y a esta su casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchísimas gracias, agradezco la invitación, particularmente porque sé que es un momento difícil en cuanto a la época del año. Veo gente parada, lo cual no sé si me da gusto o me preocupa, en el sentido de que también hay asientos por aquí, se gustan con todo entusiasmo. Quiero decirles un comentario que creo que es interesante para todos. Cuando me nombran secretario de Economía, una de las primeras cosas que ocurrió, y esto es importante para ustedes que lo tomen como una anécdota y tengan mucho cuidado con la manera como hablan y a quién le hablan, hay una reunión privada, teóricamente de un grupo de personas, entre los cuales se encontraban dos amigos míos, que no sabían uno del otro que eran amigos míos. Y en esa conversación uno de ellos le dice al grupo: yo no sé qué tiene Derbez para que lo hayan nombrado secretario de Economía. Yo tengo mejores credenciales, etcétera. Y se desarrolla la cena de esa manera.
Cuando termina la cena, todos se van a dormir a su casa, supongo yo, y al día siguiente me encuentra el otro de los amigos y me hace un comentario muy interesante. Me dice, oye Luis Ernesto, te quiero hacer un comentario, ¿te acuerdas de Pedrito Pérez? Digo, sí, claro que sí. Me dice, bueno, pues anoche en una cena hizo este comentario. Ah, bueno, pues muchas gracias. Y pasa el tiempo. Y aproximadamente un par de meses después estamos en una cena y Pedrito Pérez está en esa cena conmigo. Y en la plática termina y cuando vamos saliendo lo agarro y le digo, oye Pedro, ven tantito conmigo, ¿sí? Y Pedro pues, viene conmigo y le digo, te voy a hacer 2 recomendaciones y te voy a responder una pregunta. Le digo, la primera recomendación es, si vas a decir algo de alguien, más vale que se lo digas. Y la segunda es, nunca confíes que estás en una reunión en la cual no habrá alguien que vaya y le diga a la persona a la que hace referencia lo que dijiste. Entonces eso los dejo como recomendación a todos, ¿ok? Nunca cometan ese error. Si van a decir algo de alguien, vayan y díganselo. Y si no, el secreto mejor guardado es el que ocurre consigo mismo, punto. No lo mencionen a nadie porque puede ocurrir esta situación. Entonces esas son recomendaciones y por supuesto para cuando le dije esto ya estaba de color púrpura, ¿sí? Preocupadísimo y demás. Le digo, no te preocupes, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos, eso no importa, pero ahora te voy a responder la pregunta. La pregunta que hiciste es que qué tenía yo y cuál era la calificación para que yo fuese secretario de Economía y tú no. Y dije, y es muy sencilla. Cuando Vicente Fox empezó su pre-campaña, por llamarle así, yo fui de las pocas personas que confié en él, me uní a su equipo, trabajé 4 años para que llegara finalmente a la presidencia de la República, y tú no. Y esa es la respuesta a tu pregunta. Entonces, quieren llegar a secretario de Estado, prepárense mucho y luego tengan suerte. ¿Okay? Yo quiero presentarles aquí una cosa muy rápida, una preocupación que tengo y además particularmente en una facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas, Filosofía, es importante y es una pregunta que me he estado haciendo y es esta. Es la pregunta de ¿cuál es el México que queremos? ¿Qué tipo de país pensamos todos que debemos tener? Y yo digo que hay una serie de características que son importantes si queremos tener un país. Me voy a parar para no estar viendo de espaldas, porque hasta allá no alcanzo a ver. ¿Sí? Y yo aquí lo que digo es que nosotros, cualquier persona le gustaría que tuviésemos una democracia liberal. Una democracia liberal entendida muy en el sentido de Karl Popper y lo que presenta este filósofo austriaco inglés a lo largo de su vida, en el cual las instituciones de la sociedad civil son las que evitan el atropello a los derechos de sus habitantes. Pero muy particularmente lo que esto representa es, ¿qué tipo de democracia quiero? Quiero una en que la mayoría no tenga el derecho de imponer y atropellar los derechos de las minorías. Esto es muy relevante en México hoy, por una razón. No solamente no deberíamos permitir que los derechos de las minorías sean atropellados, también en nuestro país hoy no hay mayoría. Lo que estamos observando elección tras elección tras elección es que en general gana una persona que obtiene un máximo de 30 hasta 38, 40% del porcentaje del voto. Y eso lo único que dice es que quien ganó en realidad es una persona o un grupo que representa la primera minoría dentro de lo que son un conjunto de minorías. Si una democracia como la quisiéramos en México no debería permitir el atropello de una mayoría sobre los derechos de las minorías, en el caso mexicano hoy, más todavía, lo que no debe ocurrir es que tengamos una sociedad democrática en la que una minoría pueda imponer a otras minorías sus propósitos, voluntades y definiciones. Desafortunadamente en México hoy tenemos eso. Hoy gana una persona una elección, sea de presidente municipal, de gobernador o presidente de la República, y esa persona, habiendo ganado con una minoría, o ese grupo de personas, piensa que pueden gobernar al resto de la población sin incorporar sus opiniones y
básicamente atropellando los derechos de las minorías. La primera conclusión de esto en México es que lo que necesitamos a partir de ahora son gobiernos de coalición. Es muy importante para todos entender que dado que no puedo ganar con una mayoría, lo primero que debo pensar es una coalición de gobierno, no una alianza electoral. Lo que hemos practicado en México los últimos años son alianzas electorales. No hemos practicado coaliciones de gobierno. Hemos formado alianzas para ganar una elección, pero nunca hemos definido conjuntamente un programa de gobierno que sea el programa de gobierno de esa coalición. Y una vez que obtenemos el triunfo, nos arrogamos el derecho de operar como si hubiéramos ganado con una mayoría. Eso lo permite el sistema mexicano y no debería ser el caso. Cualquier persona que llegue a gobernar a sabiendas de que no tiene ni siquiera la mayoría, debería de buscar la forma de incorporar en su proceso, no solo de plan de gobierno, sino también de gobierno, a otras personas de otros partidos que representen una visión que complemente un 50-51% de lo que sería la preferencia de la población. Para que esto se dé, para que tengamos una democracia en donde no se atropellen los derechos de las minorías, se requiere la aplicación pareja de la ley mediante tribunales independientes. Lo que necesita cualquier persona que esté interesada verdaderamente en una democracia en nuestro país es decirnos a los mexicanos de qué manera va a robustecer el sistema de separación de poderes, de qué forma va a crear una estructura que permita que haya tribunales independientes y cómo los va a respetar esta persona. Si no tenemos tribunales independientes, si lo que ocurre es que el método de selección y el método de evaluación de los jueces en nuestra sociedad nos lleva a partidismos que definen quiénes sean los jueces, definiciones del Ejecutivo sobre quién debe ser el juez, tenemos una situación en la cual el tribunal no va a ser un tribunal independiente. Llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, llámese un tribunal colegiado a nivel estatal, federal, regional, llámese simplemente cualquier juez en cualquier circunstancia. Por ello es muy importante que en México comencemos a definir, y ustedes particularmente que están entrenándose y capacitándose para esto, de qué manera podemos aplicar esto. Y les voy a poner un ejemplo de lo que pasa hoy en México. Hoy en México lo que alegan por ahí algunas personas es que el sistema de justicia no funciona porque los jueces ganan demasiado dinero. Muy específicamente se han referido a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al hacer ese comentario, lo que estamos haciendo es debilitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a un juez cualquiera, un juzgado cualquiera, no sobre la base de la calidad profesional y desempeño de los jueces, sino sobre el salario que ganan. Y estamos convirtiendo algo que debería de ser sujeto de discusión en México. ¿Cómo seleccionas a los jueces? ¿Cómo evalúas el desempeño de estos jueces? ¿Cómo llegas a la conclusión de cuándo retirarlos de esto que es un juzgado o a la Suprema Corte? De manera que tengamos un sistema de instituciones a una discusión de cómo debilito el sistema de la parte judicial porque estoy diciendo que ganan demasiado los jueces. Eso lo estamos escuchando hoy en México. Y la pregunta que le tenemos que hacer a la persona o las personas que digan esto es, ok, eso quiere decir que si yo le bajo el sueldo al juez y en lugar de que gane 500,000 pesos, gane 50,000 pesos, ¿ya es un juez correcto? Porque si estás refiriéndote a los sueldos como el criterio, yo hago una reducción y queda el mismo juez, la misma juez, como el que sigue dispensando, en este caso, la justicia en el país. No era, por lo tanto, el sueldo, o sí era el sueldo. Y si la persona responde, bueno, sí era el sueldo, entonces uno dice, ok, la cuestión de cuánto debe ganar un juez es otra discusión, no es una discusión de si la Suprema Corte, si el juzgado fulano o mangano tiene calidad o capacidad. Es simplemente que tú piensas que debe haber una diferencia de salarios. Yo pienso, a diferencia de eso, que el sueldo es lo menos importante y lo más importante es cómo se le selecciona,
cómo desempeña su trabajo, cómo se le evalúa y de qué manera lo podemos retirar si no está cumpliendo con su función. Porque un sueldo de 500,000 pesos puede ser barato si lo que nos está garantizando la Suprema Corte de Justicia es que el tratamiento y la aplicación de la ley es parejo para todos los habitantes. Y ese es el primer asunto, y es una pregunta importante para ustedes, particularmente porque estamos entrando en el año electoral del año 2018. El segundo es que tiene que haber una actitud de tolerancia que respete la pluralidad de todos sus habitantes. No podemos seguir confundiendo en naciones como México lo que pueden ser convicciones religiosas de un grupo poblacional particular, definiciones éticas de un grupo particular, comparado con lo que es el desarrollo de los derechos de la sociedad y los derechos humanos en la sociedad. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo pueda pensar como persona católica o no católica en algunos aspectos, y otra cosa es lo que la sociedad ha venido evolucionando a lo largo del tiempo en la defensa y protección de los derechos humanos y los derechos sociales que se dan. No es posible que se imponga por una minoría una definición de derechos humanos o sociales a las demás minorías. Y por último, es una discusión de la sociedad, no es una discusión que debe ser puesta sobre la base de una definición personal o religiosa. Estaríamos cayendo en el caso de sociedades teocráticas, y México no es un país teocrático, es un país que pretende, quiere y desea ser democrático. Entonces, el respeto a la pluralidad de todos sus habitantes es fundamental. El tercero es un país en el que tengamos información independiente que garantice neutralidad en las opiniones de la sociedad. Esto es fundamental en el sentido de la prensa libre. Y lo que no puede ocurrir en el país es una situación como la que hoy se nos dio a conocer, en donde en un diario del extranjero, el New York Times, nos informa que tiene evidencia que el gobierno de la República ha estado utilizando los medios del gobierno para espiar en reporteros, en personas que deben tener la libertad total para opinar y descifrar y presentar lo que ellos encuentren respecto a cualquier actividad que se desarrolle, y particularmente aquellas que atañen a las autoridades. Lo que estamos viendo hoy en México es exactamente lo contrario. Una presión de las diferentes autoridades para que no haya neutralidad en las opiniones de la sociedad, sino para que haya opiniones en la dirección que a mí me interesa que existan. El eliminar esta libertad de opinión, esta libertad de prensa, desde el punto de vista de la autoridad, es algo muy delicado si lo que queremos es una sociedad democrática. Y cualquier persona que esté interesado en llegar a ser presidente de la República, lo primero que tiene que plantear es de qué manera va a garantizar esta independencia en la información para que haya neutralidad. Es decir, yo estoy reportando lo que veo, tengo evidencia y la presento y te la llevo. Y me lleva al siguiente punto, porque eso va a ser fundamental si yo quiero tener transparencia en el acceso de la información para todos los ciudadanos. Aquí es una prensa libre, independiente, aquí es que todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de acceso a la información y no que me estén poniendo circunstancias como voy a reservar información sobre inversiones, sobre programas, etcétera, de tal manera que no lo vas a poder saber en los próximos 10 años. Eso, siendo dinero que se maneja por la autoridad del pueblo, ese dinero es del pueblo, la gente, nosotros, los ciudadanos, debemos tener el acceso inmediato a cualquier información que nos permita evaluar el papel y el desempeño de las autoridades que elegimos en un momento determinado. Este es el cuarto elemento fundamental de una democracia liberal. Y el último, que es complicado en México en este momento, los otros también sin duda, pero este más, es la subordinación de las Fuerzas Armadas a los intereses de la sociedad civil. Y esto es complicado, porque lo que ha ocurrido en México es que no hemos tenido la capacidad de verdaderamente constituir una fuerza civil de protección ciudadana. Se destruyó en el transcurso del tiempo, se corrompió en procesos que ustedes conocen,
y recurrimos al ejército para ayudarnos a la función que no debe llevar a cabo el ejército, sino que debe llevar a cabo la Fuerza de Protección Civil Ciudadana llamada la policía. Esto es importante para la sociedad, porque si en este momento en México tenemos 16 estados con presencia permanente de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad y reducir la violencia, cuando lleguemos a 32 estados que tengan esa situación, lo que vamos a tener es una subordinación de la sociedad civil a las Fuerzas Armadas. No porque vaya a haber una dictadura, no porque nos impongan, pero lo que está ocurriendo en ese momento es que la evolución me ha llevado a que prácticamente sin ellos, sin la dependencia que tengo de ellos, yo no puedo mantener una sociedad con protección civil adecuada. La violencia, la inseguridad me han llevado a aceptar que es mediante la violencia como se combate la violencia y con las Fuerzas Armadas en lugar de la policía, de la protección civil. Esto mina el principio de derecho, porque una de las cosas fundamentales es que no puede haber excepciones bajo la ley y que cualquier acto civil, en este caso, que pueda incurrir el ejército o la marina, las Fuerzas Armadas, en la defensa de la protección de los civiles, tiene que ser castigado si es incorrecto desde el punto de vista de la sociedad civil. No puede haber tribunales especiales para actos del delito del fuero común. Y si esto ocurre, estamos minando el principio de igualdad ante la ley y estamos permitiendo una subordinación de la sociedad civil a las Fuerzas Armadas. Conste que nuestras Fuerzas Armadas han sido muy claras y han pedido que se defina un estatuto, una estructura en la cual ellos conozcan bien cuál es su derecho y su obligación. Esto no ha sido cumplido por el Congreso de la Unión. Deberíamos tenerlo ya y debería de ser una ley, una propuesta en donde jamás se haga excepciones en casos de delitos del fuero común, y aquí me refiero a ejecuciones en las que no debe ser esa persona perdonada, no debe ser juzgada por tribunales de las Fuerzas Armadas, tiene que ser dentro del sistema de la protección civil. Ustedes dirán, bueno, pero es que estamos en una guerra contra el narcotráfico. Sí, excepto que esa no es una guerra, esa es realmente una situación en la cual debería operar la estructura civil. No la tenemos, eso es cierto, y lo que necesitamos, por lo tanto, es desarrollar la estructura de la protección civil, policía, dentro de todo este proceso que estamos llevando. Y llevamos 10 años sin hacerlo. Llevamos 10 años hablando de ello, dependiendo cada día más de las Fuerzas Armadas para contrarrestar violencia e inseguridad, en lugar de haber convertido ya este país en un país en el cual sea una policía correcta y adecuada la que lo lleve a cabo. La prueba de esto es que salió hace 2 días un estudio en el cual se dice que más del 42% de los miembros de la policía a todos los niveles en el país no han pasado los exámenes de confianza, han reprobado los exámenes de confianza y siguen operando en las calles. Eso es lo que tenemos que corregir, pero no podemos seguir manteniendo a las Fuerzas Armadas como el único punto de protección de la sociedad, porque cuando inició esta famosa guerra contra las drogas y cuando terminó el periodo de Felipe Calderón, teníamos 8 estados con presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos 16. Esto no puede continuar, tenemos que buscar una solución que además sea una solución en la cual se cumpla este principio, subordinación de las Fuerzas Armadas a los intereses de la sociedad civil. Esto es lo que serían las condiciones de un país democrático. ¿Qué es lo que nos está afectando para esto? Hay 3 tendencias globales que afectan y que se reflejan en nuestro país. La primera es la reemergencia del nacionalismo como modelo político. Esta concepción de nacionalismo está basada, como puede ser en los casos europeos, en el concepto de identidad nacional contra diferencias culturales y religiosas. No lo tenemos con esta agudeza en México. Lo que ocurre en Europa es este choque entre las personas de religión musulmana con las personas de o no religión o religión cristiana. Eso es un choque de diferencia cultural y religiosa
que ha dado lugar a un renacimiento que afortunadamente parece estarse revertiendo, en el cual se dio el Brexit, se dieron personas como Wilders en Holanda, se dieron personas como Beppo en Italia, está Orbán en Hungría, Le Pen en Francia, Trump en los Estados Unidos, Hofer en Austria, y la lista es interminable. Una gran cantidad de personas que sacan el espíritu nacionalista y con base en eso crean un modelo político en donde es ese nacionalismo el que prevalece. El segundo es el concepto de soberanía nacional, como el de Trump. Y en México el gran riesgo es que podemos regresar al concepto de lo que yo le llamo regreso al futuro. No sé si ustedes vieron esa película, Regreso al futuro, que es voy a regresar en realidad para encontrarme con lo que estaba haciendo en el pasado. Porque aquí lo que tenemos nosotros es este concepto de refundación de la nación, el nacionalismo revolucionario, la idea de que los tiempos pasados fueron mejores y administremos México con políticas del siglo XX. Hablar en nuestro país de lo que yo llamo la refosilización de la economía, es decir, volver a pensar que es a través de hidrocarburos, del petróleo, como este país va a ser grande y se va a desarrollar, es no entender dónde estamos en el siglo XXI en la parte económica. Porque lo concreto en el siglo XXI es, vamos hacia energías renovables, los automóviles van a ser cada vez híbridos o eléctricos y, por lo tanto, el petróleo está perdiendo importancia dentro del proceso de producción de las naciones del siglo XXI. ¿Qué debería estar pensando México? En lugar de eso, deberíamos estar pensando cómo vamos a aprovechar verdaderamente el desarrollo para tecnología de la información, para lo que es inteligencia artificial, para nuevos métodos de biomedicina y biotecnología, para nanotecnología que esté instalada desde el punto de vista de bionanotecnología, etc. Estamos hablando de industrias del futuro, mientras que hay un grupo de personas que quieren regresar a las políticas del siglo XX para administrar el México del siglo XXI. Eso hace que nos vayamos al modelo económico de proteccionismo y que ahí lo que digamos es hay que proteger a los productores nacionales por encima del comercio internacional. Hay que rechazar conceptos multilaterales de acuerdos en preferencia de acuerdos bilaterales. Hay que dejar en claro que no entiendo cómo se dan las cadenas de protección integradas y estamos refosilizando la economía. Este modelo de nacionalismo como modelo político nos lleva a este modelo de proteccionismo como modelo económico, que a su vez nos lleva al autoritarismo como modelo de gobierno. No se les olvide, en México, mucho de lo que traemos es la creación, desde la época de Hayes y posteriormente Cárdenas, de un sistema que está basado en lo que originalmente ocurre en Europa con los diferentes regímenes fascistas. El concepto es la estructura corporativista que me permite mantener el control y el poder político, a cambio de que le dé ventajas económicas a ciertos grupos específicos de la sociedad. De ahí el surgimiento de sindicatos que hasta la fecha existen en México, como el de Pemex, como el de Educación, etcétera, que son base de este sistema corporativo creado en los años 30, 38 del siglo pasado y que hasta la fecha nos siguen impidiendo avanzar en algunos conceptos. Tenemos que pensar, por lo tanto, en esa transformación y pensar que el modelo de gobierno no puede ser autoritario, no puedo tener oligarquía, y estas son de cualquier color y sabor. En Rusia hay una oligarquía administrando el país. En Estados Unidos la hay. Hoy tenemos al grupo de Trump, los ha traído a todos de su mismo rincón, y lo que estamos viendo es un grupo de personas junto con él en el gabinete que están cortadas con la misma tijera. Son gente oligarca, rica, que ya no entiende cuál es la realidad social de esa nación y gobiernan para ellos y gobiernan para ese grupo en particular. Y el verdadero problema son los hombres fuertes. Y pongo 4 ejemplos porque son importantes. El primero es Trump. En Estados Unidos llega con el concepto de ser el hombre fuerte, pero lo que detiene a Trump es la estructura institucional de los Estados Unidos. Cuando Trump pretende llegar y decir, voy a impedir con un decreto presidencial que vengan a mi nación personas de origen musulmán de los siguientes países,
el sistema judicial de los Estados Unidos, un juez en el estado de Washington, que ya ni nos acordamos de su nombre ni la ciudad en la cual estaba establecido, detiene ese decreto presidencial, detiene sus efectos, alegando correctamente que está violando la ley americana. Y como el principio de tratamiento parejo bajo la ley se aplica, gana el caso, detiene el proceso, y cuando Trump o el gobierno de Trump lleva el caso más adelante, el tribunal colegiado ratifica la decisión de este juez. Y ya vamos en el tercer nivel, y también volvieron a ratificar la decisión del primer juez, y muy probablemente ahora que Trump y su gobierno lo quiere llevar al nivel de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia va a ratificar que en realidad tenía razón el juez original. Esto es un sistema de control de balances. Cuando Trump pretende hacer una modificación errónea en la ley llamada curiosamente Obamacare, la ley de salud de los Estados Unidos, a pesar de que tienen mayoría en el Congreso, lo detienen y tiene que hacer modificaciones porque no consigue los votos suficientes. Y posteriormente se hace una modificación que ahora todos sabemos no va a ser aprobada en la Cámara de Senadores, y por lo tanto el sistema legislativo, a pesar de ser totalmente republicano en cuanto al número y control de ambas cámaras, no le va a dar una ley que es incorrecta a todas luces y que no va a poder ser procesada adecuadamente. La muestra que les doy aquí es, en un país puede surgir un autoritario, en cualquier país. Lo que detiene a ese autoritario de convertirse en dictador son las instituciones y la separación de poderes. El hecho de que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo en Estados Unidos opera de manera independiente, impide que una persona como Trump pueda imponer su voluntad cuando se requiere la aprobación de estos dos grupos. Y sin embargo, cuando no se requiere la participación, sí lo hace, como fue su rechazo del TPP, como fue el cambio que acaba de hacer de medidas en cuanto a la relación de Estados Unidos con Cuba. Cuando el presidente de los Estados Unidos tiene esa autoridad y no necesita pasar por el filtro del control del legislativo o del judicial, lo hace, y lo hace de manera arbitraria. Y por eso los mexicanos estamos asustados del Telecán. Estamos asustados en la cuestión del Telecán porque sabemos que no se requiere realmente la definición y decisión del Congreso de Estados Unidos, que finalmente Trump puede denunciar el tratado, es decir, salirse unilateralmente del tratado, simplemente firmándolo, porque eso es parte de la autoridad con la que cuenta el presidente. Con la que no cuenta el presidente es si hay modificaciones al tratado, tendrán que llevar esas modificaciones para que sean aprobadas en el Senado de los Estados Unidos, como es la equivalencia en México. El problema es que en México no tenemos confianza de que nuestro Senado resista la presión del Ejecutivo. Y en Estados Unidos tenemos la convicción de que el Senado resiste la presión del Ejecutivo. Cuando él tiene el control, comete la arbitrariedad. Cuando tiene que pasar por el Legislativo o el Judicial, no tiene oportunidad de hacerlo. De ahí la importancia de tener estos elementos de equilibrio, porque si no los tenemos, vamos a estar en el caso de Erdogan en Turquía, el cual a través de una serie de cambios hoy es realmente, para todo propósito práctico, un dictador. Y ha pasado de ser un dirigente autoritario a un dictador mediante un proceso democrático, que es lo más interesante. Y por eso, decía yo al principio, una democracia liberal es aquella en la cual se respetan los derechos de las minorías y no se permite el atropello de las mayorías. Ustedes vean lo que está pasando en Turquía y es un ejemplo clásico de este proceso de autoritarismo y de destrucción de la democracia mediante la democracia. Lo mismo pasa en China y lo mismo pasa en Filipinas con Duterte. ¿Por qué saco esto a colación? Porque todo esto que están viendo ustedes aquí ya lo vivimos en México. Lo que vivimos en México fue un nacionalismo que se conocía como el nacionalismo revolucionario, que fue el concepto entregado en los años 30 hasta los años 80 o 90 del siglo pasado, en donde el régimen mexicano hablaba del nacionalismo y todo era referencia a conceptos y símbolos nacionales. De ahí los grandes muralistas mexicanos con sus definiciones de
lo que era la Revolución Mexicana, los grandes logros de las culturas mexicanas y demás. ¿Y qué viene posterior a esto? Posterior a esto vienen los famosos pintores de la ruptura, los que deciden y definen que ya no vamos a seguir creando pintura para que sea un elogio del régimen gubernamental, sino que ya lo vamos a hacer para buscar formas nuevas de expresarnos y determinar una evolución en el campo de la pintura. Este concepto de la ruptura que aparece con una gran cantidad de pintores, entre los cuales uno que estuvo en la universidad, José Luis Cuevas y demás, es un concepto nuevo, es un concepto en el que ya no sigo con el nacionalismo revolucionario como la base de los grandes murales que todos conocemos. Y empieza un ciclo completamente distinto de la cultura y de la participación de la cultura en la sociedad mexicana. Si ustedes van a Turquía hoy, están de regreso a un nacionalismo que va a ir supeditando la cultura a los intereses del Estado. Si ustedes van a Rusia, van en ese proceso. Si ustedes van a China, existe ese proceso. En México lo rompimos y nos hemos ido transformando. Y eliminamos el concepto del nacionalismo revolucionario, pero hoy queremos regresar a conceptos de soberanía que son miembros y pertenecientes al siglo XX y no al siglo XXI. El modelo económico igual. Hicimos todo y dedicamos los modelos económicos a crear monopolios. Y pasamos de los monopolios públicos a los monopolios privados. Con razón la gente dice, si tú vendes una empresa de la nación a un particular, le estás permitiendo a este particular que obtenga beneficios que no son correctos. Con razón, tiene razón, porque lo que estamos diciendo es, no puedes pasar de un sistema de monopolios públicos a un sistema de monopolios privados. Lo único que estás logrando con eso es que la redistribución de la riqueza pase del Estado a un grupo de privados. Por lo tanto, ni proteccionismo, ni tampoco esta privatización. Lo que tienes que hacer es generar competencia. La razón de la apertura es para que haya competencia, para que el consumidor pueda escoger entre muchos productos y tenga la posibilidad a bajo precio, mejor calidad, de satisfacer sus necesidades de consumo. Pero lo que pasa en la sociedad es que si yo empiezo a entrar de regreso al proteccionismo, voy a seguir entonces generando a un grupo al cual voy a favorecer sobre otro grupo. Y pongo un ejemplo que es importante aquí para ustedes. Recientemente salió un video en el cual se habla de que próximo año, si estamos en la presidencia de la República, vamos a regresar al concepto maquilador de los años 60 y 70 en la frontera norte de México, dando a entender que esto es lo que tenemos que hacer en la nación, cuando en realidad lo que tenemos que hacer en la nación es que el concepto maquilador pertenezca a toda la República, que no haya ninguna interferencia y que los beneficios que hoy se le están otorgando erróneamente, a mi juicio, a las personas en la zona sur-sureste, se le otorguen a cualquier persona, a cualquier empresario en el país. Punto. ¿Qué va a ocurrir en el norte del país? Si me das esos beneficios, simplemente por mi cercanía geográfica a los Estados Unidos, tengo una gran ventaja. Y todos aquellos productos en los cuales la logística de transferencia y transporte sea importante, se van a desarrollar aquí. Y todos aquellos en que no sea necesario esa ventaja comparativa, se van a desarrollar en el resto del país. Y esto hará una mejor estructura y distribución de producción que lo que se pretende organizando cosas específicas para una región u otra región. Es lo que tenemos que pensar, pero esto proviene otra vez de que mi concepto político lo transfiero al concepto económico y de ahí a un autoritarismo. Porque si esta gente depende de mí para que los beneficios continúen, los estoy presionando para que me permitan ser autoritario y seguir manejando el país. Estos son conceptos fundamentales. Y cierro, no me quiero entretener con ustedes demasiado, diciéndoles que desde el punto de vista económico, los problemas que hoy favorecen las corrientes que acabo de mencionar metiéndose en México son, primero, el hecho de que se han manejado pésimamente las cuentas fiscales en nuestro país. La reforma tributaria no sirvió. Si me preguntan de las reformas que se han aplicado en este gobierno, ¿cuál no sirve? Yo les digo la tributaria. Después de esa, cerquita, educación. Después de esa, las demás están bien pensadas, pero todavía están mal ejecutadas. La deuda pública ha crecido elevadamente.
La inflación se está retornando y la concentración de exportaciones en Estados Unidos y Canadá nos tiene con miedo. Son los 4 grandes errores. El primero lo ven aquí. El gobierno prometió que hacía reducciones del porcentaje de la deuda pública año tras año, y lo que hemos visto es un incremento año tras año de la deuda pública. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que ingresa, porque la reforma tributaria no le ha dado los recursos que requiere. Y esto lo vemos en el crecimiento de la deuda. La deuda de México ha pasado en estos últimos 4 años de 4.2 billones de dólares a 9.7 dólares, no pesos, a 9.7 billones de pesos. Este incremento en deuda es espectacular. Esto representa un incremento en términos porcentuales del 35% en el año 2013 del Producto Interno Bruto a 48%. Si ustedes hacen esta división, van a tener 12 puntos del Producto Interno Bruto. Cada punto del Producto Interno Bruto vale 200,000 millones de pesos. No importa cuántos años vivan, no los van a ver juntos. ¿Y qué quiere decir eso? Que el país se endeudó en esa cantidad de dinero en los últimos 4 años. Cuando suban las tasas de interés, el servicio de esta deuda tiene un impacto inmediato y me reduce la capacidad para poder tener programas sociales y otro tipo de actividades. Haber endeudado al país así nos conduce a debilidad de finanzas públicas y a que se preste a este tipo de expresiones de por qué tenemos que regresar a el nacionalismo, por qué tenemos que regresar a el proteccionismo, por qué tenemos que tener un gobierno autoritario que reparta beneficios a la población. La inflación, pues ya estamos en 6.2, la tasa de interés casi va a llegar al 7 y probablemente el jueves llegue a 7 puntos. Y este mensaje es importante para ustedes porque, particularmente los muy jóvenes, nunca han vivido la inflación, nunca han entendido el problema de que es, con una inflación del 15, 20, 30%, no poder tomar decisiones de consumo. Porque lo que les va a pasar es, en el tiempo que tardan en ir a comparar el precio de un almacén a otro almacén, van a regresar y van a encontrar que los precios van subiendo. Y entonces empiezan a tomar decisiones en automático, es decir, compro porque es lo que tengo que hacer, porque si no el precio se va a disparar para cuando yo ande buscando dónde hacerlo. Ustedes no han tenido ese problema todavía, pero el problema se está gestando y tiene que regresar a una reducción. Para darles un ejemplo, y es el ejemplo que uso porque me parece el más común entre nosotros, cuando yo trabajaba en el Banco Mundial me tocó ir a Bolivia. La inflación en Bolivia en ese entonces andaba en algo así como 50,000% al año. Esto es, no hay forma de pensarlo. Las dos cosas que ocurren son muy sencillas. Una, cuando entrábamos a un bar, ahora le dicen antro ustedes, cuando entrábamos a un antro, lo primero que decidíamos es cuántas copas nos íbamos a echar. Y cuando yo llegué a Bolivia y me dijeron, ¿cuántas copas te vas a tomar? Le dije, pues no sé, depende. No, tienes que decidir ahorita. Bueno, ok, 3. Ok, ¿por qué? Le dije, porque las vamos a ordenar ahorita, porque si no, para cuando las pidas, va a valer 3 veces el precio, ¿no? Entonces, en una noche se te dispara de tal manera esto que no te puedes emborrachar. Entonces, para emborracharnos era parte del proceso. Y la segunda, todo era en dólares. Todo se hacía en transacciones en dólares, porque era lo único que mantenía el valor. Si ustedes querían comprar un vehículo y se lo iban a pagar la semana que entra, la respuesta de la persona era sí, como no, pero te lo vendo en $10,000. Y cuando uno le decía, bueno, no, en pesos bolivianos, no, dólares. Porque lo que me vas a pagar, aunque me pagues en pesos bolivianos, lo que me vas a pagar es el equivalente en pesos bolivianos cuando resulte la transacción de el dólar. Ustedes lo vivieron ligeramente aquí cuando empezamos a ver cómo el peso se derrumbaba y cómo el dólar se levantaba. Hoy estamos a la inversa, pero al final lo que importaba era, dado eso, yo prefiero que me des el equivalente en pesos de lo que quedamos en dólares. Eso lo están viendo ustedes aquí y lo que van a ver aquí es el último punto. Esto es lo que ganamos con el Tratado de Libre Comercio. Son 63,000 millones de dólares de superávit. Cuando Trump nos asusta y nos dice que se va a salir, el espanto es por esto.
Déjenme decirles por qué es una tontera lo que ocurrió. Esto que está aquí es lo que ocurriría en caso de que Trump rechazara el Tratado de Libre Comercio y tuviéramos que revertir a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. El estudio en el que está basado esto, que además está hecho por el gobierno de México, muestra que el promedio simple de incremento arancelario que nos impondría Estados Unidos de todo lo que exportamos es de 3.5%, pero lo que nosotros les impondríamos a los americanos es del 7.1%, es decir, 2-1 la ganancia para nosotros. Pero lo importante es qué quiere decir este 3.5. Ese 3.5 quiere decir que si exporto 300,000 millones de dólares a Estados Unidos, van a pagar en promedio 3.5% más en aranceles de lo que era la situación actual. Hoy pagan 0, van a pagar 3.5. Si yo estoy exportando 300,000 millones y multiplico por el 3.5%, ¿cuánto me da? Aproximadamente 10,000 millones de dólares. Lo que estamos platicando, por lo tanto, es que lo que se debería de compensar a los productores mexicanos en caso de que me impusieran esto, sería el equivalente en este momento de 10,000 millones de dólares, que al tipo de cambio de 20-1 para esperar la próxima devaluación, lo que nos dice es 200,000 millones de pesos. 200,000 millones de pesos es 1% del Producto Interno Bruto. Y por lo tanto el gobierno de México, si quiere tener una posición negociadora fuerte, lo que debió haber hecho es, dado este número, yo preparo los 200,000 millones de pesos en reducción de gasto público, que no voy a hacer en tarjetas rosas y demás, en elecciones de los estados, y con base en esos 200,000 millones de pesos que puedo ahorrar, tengo la garantía para mis productores de que van a seguir siendo tan competitivos como lo eran el día anterior a que me impusieran estos impuestos. Así es como se negocia, pero como negociamos fue al revés. Como negociamos es, nos espantamos, como negociamos fue, pusimos nosotros la fecha de definición del final de la negociación, diciembre, y como negociamos es, lo transformamos de un asunto económico a un asunto político. Yo voy a hacer la negociación, yo voy a demostrar que puedo negociar, yo conozco al yerno del presidente de los Estados Unidos y por lo tanto el héroe nacional voy a ser yo. Y cuando la negociación salga mal, porque va a salir mal, yo voy a decir que fue la mejor negociación posible porque nos pudo haber ido peor. Y así, con I, peor, no peor, peor. Nos pudo haber ido peor. Y si nos va a ir peor, pues mejor definamos esto. Estas son algunas de las cosas de por qué tenemos la situación que estamos viviendo hoy en el país. En lo social, sin duda, ustedes pueden ver estas tres cosas: la inequidad en la distribución del ingreso y riqueza del país, la inseguridad y violencia generalizada que han producido convulsión social y la impunidad que observamos. Estas son las tres características que van en contra del establecimiento de una democracia liberal. Ya comenté por qué algunas de ellas. Porque si yo tengo una situación en la cual hay una violencia generalizada, tiendo a aceptar que sean las Fuerzas Armadas las que nos subordinen a la sociedad civil y no a la inversa. Y lo que deberíamos haber hecho es resuelto ese problema. Acá, bueno, tengo monopolios. Y si yo empiezo a ver las fortunas, y les recomiendo un estudio de Gerardo Esquivel, no sé si lo han visto, se pueden meter a la web y ahí van a encontrar el estudio de Gerardo Esquivel, muestra cómo está distribuido el ingreso de México. Y este último es la impunidad. Hombre, de eso no se necesita mucho. Todo lo que necesitamos es apellidarnos Duarte y ya estuvo. Aquí es parte del problema. Puede ser Javier, puede ser. Fíjense lo que pasa en esto. Sí, en este estado, acabo de venir de Veracruz, y ahí pues el nombre es Javier. Y aquí parece que se cambió de nombre. Entonces el proceso, lo que ustedes ven aquí, es el tamaño de las empresas. El 95% de las empresas en México son micro. Solo el 40% están empleadas en estas. Y solamente producen 20% del total. Cuando nos cuentan el cuento de que las microempresas son muy buenas y generan mucho empleo y demás, no es tan cierto, sí lo generan, pero solamente el 40%. Y lo que yo puedo observar, por lo tanto, es que son muy ineficientes estas empresas. Esas no son empresas con las cuales podamos competir, pero son las empresas
que existen porque son las únicas que puede poner la gente. ¿Qué deberíamos hacer? Un programa de oportunidades para generar clase media y empezar a desarrollar esta sociedad. Y este es el peor de todos los problemas. En un estudio que hizo el Centro Espinosa Iglesias, demostró que el 20% de la población que en este momento está en el nivel más bajo de ingresos tenía las siguientes características. Prácticamente el 40% no terminó primaria. Si sumo a los que sí terminaron, tengo el 74% de la población con solo primaria en este segmento poblacional. Si me voy a este, que es el 20% más alto, en donde están todos ustedes y yo, encuentro que en primaria incompleta solo el 2%, que con primaria solo el 7%, y aquí es el 9%, y acá es el 70 y tantos %. Estos jóvenes, estos chicos que nacieron en este segmento poblacional, no van a tener las oportunidades que tienen estos jóvenes. Esa es la responsabilidad de ustedes y de nosotros. Hemos sido privilegiados y tenemos que entender que debemos cambiar esto. Que aquí se debe cambiar para que en este segmento poblacional tengan los mismos estándares y opciones de este segmento poblacional. Porque si no, este segmento poblacional va a seguir siendo el rico, este segmento poblacional va a seguir siendo el pobre. Y lo que define qué va a pasar en tu vida es dónde naciste, no qué capacidad personal tienes. Porque lo que sí se distribuye correctamente al momento del nacimiento de toda persona es las mismas características. Lo que no se distribuye correctamente, particularmente en este país, son las oportunidades de desarrollo. Y aquí estamos desperdiciando a una gran cantidad de jóvenes que no le estamos dando la oportunidad de prepararse, de capacitarse y de salir adelante. El resultado es esto. El 20% de las personas en México gana entre 5 y 8 mil pesos y solamente el 1.7% de la población que trabaja en México gana más de 20 mil pesos. No podemos seguir en este país. Si ustedes pensaban que les pagaban mal, pues no, están bien pagados, ¿ok? Y termino con esto. Además, la violencia nos está afectando. El resultado de esto, por lo tanto, es que tenemos un país. No sé dónde está el aparatito, ahí está. Tenemos un país que piensa así, que piensa que las condiciones del país van en mala dirección. El 96% de la población mexicana considera esta situación. Ustedes lo notan, porque lo que está pasando es que hay mucha gente que se quiere ir a otros países. Y eso también es peligroso para nuestra nación, porque estamos desperdiciando el bono demográfico. México no puede seguir así. Tenemos que hacer cambios, tenemos que entender estas necesidades y tenemos que empezar a crear un país de oportunidades y no un país en el que las oportunidades solo pertenezcan a unos cuantos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro conferencista y en estos momentos damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos levantar la mano para hacerles llegar el micrófono. Hola, buenas tardes. Durante algunos autores que he leído para la escuela y cosas por el estilo, se ha dicho mucho que México está sufriendo una crisis en las instituciones públicas. Entonces, más bien mi pregunta va enfocada a esto. Ahorita en su presentación hablaba sobre volver a revalorizar este tipo de instituciones, pero más bien mi pregunta es, ¿cómo nosotros o cómo el gobierno puede recuperar que la gente tenga fe en las instituciones públicas? O sea, bueno, eso es todo. Hay una gran complejidad en lo que estamos planteando porque hemos perdido la confianza en las instituciones, porque en realidad lo que hemos perdido es la confianza en las personas que están representando esas instituciones. Sin embargo, hay instituciones que funcionan. Pongo un ejemplo, el Banco de México.
El Banco de México es una institución que es autónoma, independiente, que hoy ya no toma decisiones por una persona, sino por un grupo, y que tiene esa estructura y funciona. Deberíamos empezar a decirle también a la población, hay una gran cantidad de instituciones que están funcionando, otras que están funcionando a medias y otras que no funcionan, ¿sí? Las que no funcionan deberíamos empezar a corregirlas, pero no en el concepto que manejé hace un momento. Gana demasiado la persona que está ahí. Ese no es realmente el problema. Puede ser que después de haber visto lo que gana la mayoría de la población uno diga, bueno, 500,000 pesos es un chorro de lana, pero desde el punto de vista del empleo, el trabajo, lo que tiene que hacer la persona, quizá valga los 500,000 pesos. Pero si no los vale, tenemos que tener un sistema. Y la sociedad, nosotros, vamos a tener que participar cada día más y más. ¿Cómo podríamos hacerlo de inmediato hoy? Es simplemente preguntando de manera muy concreta a las personas que quieran o que aspiren a ser presidentes de la República o cualquier puesto que busquemos, ¿de qué manera va a robustecer usted al sistema judicial? Y si la persona empieza a darles a ustedes detalles como, pues voy a cambiar esto y voy a hacer lo otro, eso no les interesa, ¿ok? Porque ese piensa que él, como ejecutivo, puede verdaderamente vulnerar lo que es el judicial. Y eso lo veo yo acá rato. Lo que veo es que las personas llegan y dicen, cuando yo sea, voy a hacer esto y esto otro, en el judicial, en el legislativo. Y la respuesta es, oye, no te toca. Tu papel como ejecutivo cuando llegues es respetar al legislativo y al judicial. Y en todo caso, trabajar con ellos en mejoras que se consideren pertinentes en todos los casos. Y someterte a los resultados que te den estos. Y pongo ejemplos. Es muy complicado si lo que estamos haciendo en este momento es un proceso en el cual el mismo legislativo se autocensura. Me comentaban en una comida al mediodía el proceso a través del cual se nombra el nuevo procurador y en el cual los senadores toman la decisión de, para que funcione el país, para que no haya una ruptura, lo que vamos a hacer es, vamos a aprobar a fulano. Y entonces tuvimos en el último año 3 procuradores, uno atrás de otro. Y los 3 fueron aprobados por unanimidad prácticamente sin ningún cuestionamiento. Quien declinó ahí su voluntad fue el legislativo. Porque lo que debieron haber dicho los senadores es, no me importa, yo voy a sentar a la persona y le voy a hacer las preguntas que tengo que hacerle. Y no existe este concepto de que, bueno, para que las cosas funcionen y el Ejecutivo tenga, pues es tu culpa. Si tú sacaste al procurador para ponerlo en otro lugar, es tu culpa. Tienes que pasar ahora por el proceso. Esa presión que viene del Ejecutivo no debería existir. Es decir, como Ejecutivo, yo no debería llegar y decirle al legislador, oye, pásamelo rápido, ¿no? Porque necesito tener un procurador. Esa es mi presión. Y yo no debería presionar si soy la persona en el Ejecutivo. Al contrario, lo que le debería decir es, aquí está mi candidato, examínalo, porque lo que quiero es que quede claro para todo México que esta persona está calificada y que tiene las credenciales. ¿Dónde hacen eso? En Francia, en Estados Unidos, en todos los países. Y no hay nadie que te pueda apresurar, pero también el legislativo tiene que tomar su papel y tiene que decir, esta es mi función y la voy a llevar a cabo. Solamente así vamos a recuperar la confianza en las instituciones. Pero la tragedia hoy es que no tenemos confianza en muchas instituciones que son necesarias para el país, como lo es el Poder Legislativo, el Congreso, y como lo es el Poder Judicial. Y ahí es donde tenemos que darnos la tarea, los ciudadanos, de mejorar los procesos de selección y de evaluación de estas personas. Aquí de este lado. Buenas tardes, pues bienvenido a Juárez, ¿verdad? Yo tengo aquí una pregunta, ¿no? En relación en el sentido de que una realidad que vivimos los mexicanos es esta, ¿no? Decimos que falta de confiabilidad en las instituciones, pero creo que somos las mismas personas que le debemos darle valor a esas instituciones, ¿no? Porque es la persona la que ejecuta, no la institución, ¿verdad? Sin embargo, es interesante saber de que el próximo año hay elecciones y por ahí hay varios candidatos o precandidatos que todavía no son oficialmente, manejan conceptos en el sentido de que quieren salvar a México
una desgracia, ¿no? El mal llamado populismo, ¿no? Y esto me recuerda una anécdota cuando estaba Napoleón con su ejército y de repente llega un teniente y le dicen a Napoleón: general, aquí está uno que dice que es Jesucristo. Medita a Napoleón y le pregunta al teniente: ¿qué hacemos? Pues si es Jesucristo y si es Dios, pues crucifícalo. Y se resucita, pues si era, ¿verdad? Entonces, así sucede, pues creo que en la política electorera, ¿verdad? Que muchas veces se da mucho en esta época, ¿no? ¿Qué tanto impacto va a tener ese estilo de política electorera que pueda afectar lo económico como país, ¿no? Porque desgraciadamente creo que en México pesa más lo político que lo económico, ¿no? Y cuando de político, pues estamos hablando de los que gobiernan un partido político. Sí, primero hay que definir muy bien qué es populismo, ¿no? Porque si no, al final vamos a acusar a cualquier persona de populismo. Populismo ocurre simplemente por lo que está haciendo en este momento el gobierno, por dar un ejemplo. Si el gobierno gasta lo que se gastó en el proceso electoral en el estado de Coahuila, en el estado de México, pues es un populismo, porque lo que hizo fue buscar a través de esas dádivas y procesos el que se le diera el voto para poder obtener y mantener el gobierno del estado en los dos estados. Por lo tanto, es un tanto cuanto hipócrita acusar de populismo o salir como salió el dirigente del Partido Revolucionario Institucional: detuvimos al populismo, porque dice, bueno, pues lo detuviste con populismo, pues ok, pero no importa, o sea, mi populismo es bueno, pero el tuyo es malo. No, o el populismo es malo o es bueno, pero no puedo alegar que cuando yo lo practico es bueno y cuando el otro lo practica es malo. Desde ahí tenemos un punto que es importante, como preguntaba hace un momento el joven, que es, vamos empezando a hacer las cosas y entonces no veas lo que digo, ve lo que hago, porque finalmente eso mata la posibilidad de que se alegue, y voy a usar el caso muy concreto, de que se diga Andrés Manuel López Obrador es un populista. Yo francamente creo que puede serlo o no, pero lo tendríamos que definir por qué y cómo. Porque al final también el presidente Obama, estando con el presidente Peña, le dijo, pues yo soy populista. Entonces, bueno, la definición de populista pues empieza a convertirse en algo extraño. A mí me preocupa el autoritarismo más que el populismo. Lo que sí me preocupa en verdad es que no respetemos la estructura institucional, que no respetemos la división de poderes y que no intentemos fortalecerla. Cuando hablamos de fortalecerla, como le decía hace un momento al joven, la gente piensa siempre que es haciendo algo para fortalecerla en el sentido activo. El sentido pasivo también es importante y probablemente más. Si yo soy el ejecutivo, lo que tengo que demostrar antes que nadie es que respeto a los otros poderes, que les doy su lugar y que prácticamente los obligo a ejecutar su función. Si yo te voy a entregar a ti el nombramiento del fiscal, lo que te voy a exigir como ejecutivo es que cumplas tu función tú como legislativo, no que me lo apruebes. Eso está dando por descontado que te estoy entregando a alguien que vas a tener que aprobar, pero no te lo estoy dando para que lo apruebes, te lo estoy dando para que lo examines, para que de acuerdo a la ley hagas el proceso que se requiere y una vez terminado ese proceso, dictamines tú si se aprueba o no. No ocurre así, pero es lo que debe ocurrir. Lo primero que tiene que hacer un buen ejecutivo que cree en el equilibrio de poderes es darle su lugar al otro y obligarlo a cumplir su función, porque entonces yo estoy cumpliendo la mía. Cuando cambiemos de mentalidad y empecemos a pensar así, este país va a ser un país de muchas oportunidades, muchas diferencias, y el concepto de populismo al final se va a ir por la borda. ¿Quién mantiene a Maduro en la presidencia de Venezuela? No es Maduro, es el ejército. Quien realmente está manteniendo el día de hoy a Maduro en la presidencia de la República es el ejército, porque el día que el ejército decida que no lo respalda, dadas las manifestaciones y demostraciones que hay en las calles,
lo que usted va a encontrar es que no tiene apoyo popular. Entonces, ¿por qué estamos, como dicen por ahí, sí, por qué tantos brincos si está el suelo tan parejo? Al final lo que sabemos es que es el ejército el que lo está sosteniendo, pero hacemos toda la pantomima de otra cosa. Ahí están las demostraciones y manifestaciones en la calle. La única razón por la que no cae el tipo es porque el ejército sale y controla. ¿Cuántos muertos llevan? Llevan casi 80, ¿no? Pues esos son actos en los cuales el Estado, la sociedad civil está subordinada a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que no podemos permitir que ocurra acá. Y así lo deberíamos de decir, pero no hacemos eso. Nos juntamos con la OEA y discutimos cosas. Que al final va a salir un dictamen muy simpático, todos estamos en contra, y de todos modos el otro iba a seguir, ¿no? Bueno, pues digo, si de veras crees esto, pues tienes que intervenir directamente, porque lo que hay en Venezuela es una opresión. No te quieres meter, no te metas, pero entonces no seas hipócrita, no digas que lo vas a hacer si no lo quieres hacer. Creo que hay métodos, hay mecanismos, la OEA tiene las estructuras, se puede pensar e incluso intervenir con una base de aprobación de la OEA como organismo internacional, pero no estamos pidiendo eso. Vamos a tener una muy divertida sesión en Cancún, todos vamos a estar contentos. Entonces vuelvo a regresar con usted. Esto de la definición de populismo es complicado, porque depende a qué le llamemos así. Mejor hagamos las cosas correctas, que simplemente ejecuta tu función y hazla bien. ¿Para qué? Pues para que este joven, dentro de 6 años, salga y diga, ahora sí creo en las instituciones, y además ya entendí cómo tengo que actuar para que funcionen las instituciones, respetándolas yo primero. ¿Quién tiene que poner el ejemplo? Pues primero los primeros y después toda la sociedad. Y a mí me preocupa un poco y me molesta esto de los populismos. ¿Qué es un populista? Defínanme un populista. ¿Quién de ustedes no es populista? Bueno, tengo una pregunta para todos. ¿Quién de los que estamos aquí no es honesto? Levante la mano. ¿Ok? Entonces, la honestidad no es lo que determina quién debe ser él o la presidente de México, ¿sí? Porque todos estamos aquí y somos honestos. Pues sí. Ahora, pues más honesta que la Madre Teresa, a lo mejor nadie, ¿sí? Pero escogemos a la Madre Teresa, la ponemos de presidente de la República y ocurriría un desastre monumental en este país, ¿ok? Y todo por bondad. Esta es la diferencia, ¿sí? Cuando le decían a alguien, decían, oye, la Madre Teresa, ¿es buena o es buena? Es buena de bondad, pero no es buena de otro. Entonces, la cosa muy importante para ustedes es no dejarnos llevar por estos conceptos, sino por realmente qué me estás proponiendo, qué estás planteando, hacia dónde quieres llevar, de qué manera lo vas a hacer, cómo vas a respetar tú las instituciones. Y eso sí es bien importante. ¿Cómo vas a respetar tú las instituciones? No nosotros, ustedes también, por definición. De este lado. Buenas noches. Sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio, cuando dos personas van a negociar, cada quien se prepara con la parte que no puede soltar en la negociación y lo que no estaría dispuesto a ceder. Primero, ¿cuál sería esa parte que México no debe ceder? Y segundo, ¿cuál es la mejor oportunidad que tiene México de mejorar en las prácticas actuales del Tratado de Libre Comercio? Algo le hizo usted a mí. El Tratado de Libre Comercio de México le deja a México 63,000 millones de dólares. ¿Qué parte de eso quiero negociar? Ninguna, excepto la que me deje 70,000, ¿sí? 80,000 o 90,000. Lo que le estoy diciendo es, el tratado es un tratado firmado y negociado hace 20 años o más. Era la época en que lo que se negociaba eran aranceles, cuotas. Y lo que se define en ese entonces, en los modelos de tratado de los años 80 o 90, yo doy el curso de tratados económicos internacionales en la universidad, esos son tratados del siglo pasado. Por lo tanto, no le muevas nada porque ese ya logró lo que debería de lograr, que es reducir los aranceles, reducir las tarifas, reducir los obstáculos
para que se integren cadenas de producción. Ya se integraron. México exporta carros, pero no exporta carros, ¿sí? Exporta el 30% de los carros, porque el 40% se lo compramos a los gringos y el otro 30% lo traemos de Asia, particularmente China. Con lo que traigo de Asia, con lo que traigo de Estados Unidos y con lo que yo hago aquí, armo el carro. Y entonces exporto el 100%. Sí, ok, pero lo que pasó fue que exportaste 100, pero importaste 70. Te quedó 30. Eso se llama cadenas integradas de producción y es la manera moderna, y por lo tanto lo que debemos buscar en un tratado es cómo puedo facilitar eso. ¿Qué está proponiendo Trump? Lo contrario. Trump pertenece al siglo XX. Si hay dos personas parecidas, son Trump y Andrés Manuel, ¿sí? Porque los dos viven en el siglo XX y no entienden el siglo XXI. En el siglo XX así se hacían las cosas. Yo construía todo en mi casa. Entonces exportaba un producto, porque lo hacía todo aquí. Pero hoy no lo hacemos así. Hoy traemos cosas de todos lados, armamos y vendemos. Así se hace el iPhone. ¿Qué cambiaría de eso? Nada. No le toques. Pero, ¿qué ha evolucionado desde que hicimos aquella negociación? Bueno, no había comercio electrónico. ¿Cómo se llama la empresa más interesante e importante de este siglo? Amazon, ¿sí? ¿Dónde compra usted? Amazon. Lo hace y va a una tienda de Amazon. Pues, ¿cuál si no hay? ¿Sí? Pero me meto en computadora. Ese comercio no está reglamentado, no está regulado, no existen reglas. Por lo tanto, esas son reglas que tenemos que llevar a cabo. Servicios. Toda una serie de servicios. Los servicios que usted presta profesionalmente, etcétera. También hay que reglamentarlos porque no existen. Y nos vamos a ir a una lista larga que nos va a llevar a derechos de propiedad, patentes, una serie de cosas que hoy son importantes que no lo eran en ese momento. ¿Qué cree? Esas ya las habíamos negociado. Las habíamos negociado bajo el TPP. Bajo el TPP negociamos el bloque, cosas que negociamos con los países de Asia. El resultado fue una serie de cartas laterales que tuvimos que firmar México, Canadá y Estados Unidos diciendo, cuando entre en vigor el TPP, estas van a ser las reglas del comercio que vamos a utilizar, comercio electrónico entre México, Estados Unidos y Canadá, para que esto modifique el Telecán de acuerdo al TPP, para que entonces no tenga yo dos reglas diferentes. Esto lo hicimos durante 2 años, casi 3. Ya lo teníamos todo firmado. Ahí están las cartas, después se mete usted a la Secretaría de Economía y las va a encontrar. Por eso es importante que nos den información. Hay que saber buscarla, pero que nos la den. Ya está la negociación, ya la tengo, ya sé lo que se debe negociar. Eso no es lo que quiere Trump. ¿Okay? Entonces, yo creo que lo que sea, si quiere negociar con Trump, tiene que decir, mira, o haces esto o no me interesa. Pues me voy a salir, pues salte, porque lo que voy a hacer es esto. No, bueno, te va a ir como en feria. No, te va a ir como en feria a ti, porque yo ya tomé mis provisiones. Y adelante. Es la única manera de negociar con alguien como él. ¿Ok? Porque es lo que se conoce como un bully. ¿Y cómo se trata a un bully? Pues mandándolo a ya sabe dónde, ¿sí? Entonces, el punto importante aquí es, si esa persona me ve débil, es terrible porque son pirañas, ¿sí? Huelen sangre y se le echan encima. Entonces tenemos que llegar a decir, no, pues sí, no hay problema, mira, te quieres salir, salte, son las cosas. Ahora, ¿quién va a perder más? Ustedes. Adivina quién te va a llamar. Te va a llamar el gobernador Abbott. ¿Sí? Te va a llamar el gobernador X, el gobernador Y, porque California, Texas, Arizona, Illinois, aquí está tu lista, mano. Para ellos somos 1 o 2 en exportaciones. Pero no hicimos eso, nos espantamos, pegamos de brincos y dijimos que estábamos muy asustados y luego dijimos, y tenemos que acabar para diciembre. Bueno, entonces ya tengo la fecha, ya tú me dijiste a mí que esto se tiene que acabar en diciembre. Pues ahora yo me espero. Y como tú te pusiste la fecha, yo de veras creo que cometimos un error, pero está ya planteado, ahí están todos los parámetros. Y son las cosas que tenemos que negociar y las que no tenemos que negociar. Pero
vamos a negociar, porque pues digo, está re feo perder. Bueno, está bien. Buenas tardes, doctor. Pues para comentarles, un verdadero privilegio tenerlo aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas con su charla pertinente, actualizada y muy interesante sobre los temas de actualidad que nos preocupan, pues no nomás a todos los fronterizos, yo creo a toda la República. Y pues quisiera preguntarle un conjunto de preguntas de todo lo que nos ha platicado, pero me focalizaré para que tengan los demás compañeros la oportunidad. En el aspecto del comentario que hizo durante su charla de que la conveniencia del sector maquilador que se extendiera. Ciertamente, pues ya tenemos una larga experiencia en el sector maquilador, fue una opción para la creación de empleos aquí en el norte de la República. Y en el proceso de la globalización, iniciada ya por el 94, los ajustes a las leyes para permitir la inversión extranjera en México. México se abrió al resto del mundo permitiendo inversores extranjeros con pleno respeto a sus derechos. Y el propósito pues fue traer esas inversiones para crear trabajo que se está logrando. Pero en la liberalización generalmente sentimos que una parte no nos beneficia. Se libera México y se abre al mundo, pero no se libera en el sentido, por ejemplo, de la tasa salarial. Seguimos regulados por una política laboral del siglo pasado, como usted bien lo mencionó, donde las políticas laborales, por ejemplo, con Estados Unidos y México son completamente distintas y persiguen fines distintos, pero en México no se ha preferenciado, por ejemplo, el mérito de las competencias de los trabajadores. A todos se les tasa con un salario mínimo más beneficios y pagos complementarios. Esa diferencia en el tratamiento a los trabajadores, considero yo que ha llevado, y algunos estudios que se han presentado, que es el tema novedoso, a la precarización laboral. Es decir, bajos salarios, carga laboral excesiva, estrés en el trabajo y, como también lo mencionó, cierto mobbing o acoso que sufren todos los trabajadores. Entonces, no ha habido un ajuste en las políticas laborales que ha llevado a los datos que usted nos mencionó, que un alto porcentaje de mexicanos gana menos de 2 salarios mínimos, que es insuficiente para llevar una vida digna. La manera en que se oculta esa precarización es el acompañamiento en el trabajo de toda la familia, padre, madre e hijos, y se les quita la oportunidad de estudio que usted mencionó. Entonces, ¿qué política pública pudiera hacerse para pues que no nos tachen a los mexicanos que tenemos una ventaja competitiva en la mano de obra, que se focaliza en el bajo precio y en la población abundante, pero no en los estilos de vida digno? Gracias. Sí, seguramente usted lo oyó también, hay un tipo que se llama Guy Standing, ¿sí?, que ha escrito mucho sobre la precarización. Ese es mi héroe porque habla de la pobreza, de la precarización. Él es inglés, vive en Italia y da clases en Suiza. Es el mundo ideal, ¿sí?, pero escribe de la precarización. Por cierto, se lo recomiendo, no sé si usted lo ha leído, pero seguramente sí. Es un libro, se llama Guy Standing, G-U-Y Standing, S-T-A-N-D-I-N-G, que se ha convertido realmente en el gurú del concepto de precarización. Y él inventa la palabra, y de hecho él usa una palabra todavía peor que se llama precariat, ¿sí?, porque ya no es el proletariado, sino es el precariado. Y lo que dice es que lo que tenemos hoy es una situación parecida a la época del finales del siglo XIX, en donde lo que vemos es una situación de precarización de la población, porque ni son parte del proletariado, ya no existe el concepto de proletariado como se manejaba en la época de Marx, y por otro lado está haciendo un planteamiento de que viven en condiciones precarias, y eso hace una combinación terrible a la gente, ¿no? Y bueno, Guy vive muy bien gracias a eso, ¿no?, gracias a que plantea estas cosas. Ahora, porque los académicos de repente vivimos mejor que los que estudiamos, ¿no? Puede ser 3 referencias muy rápidas. La primera de ellas es, en efecto, uno de los grandes problemas de hacer negociaciones internacionales, específicamente tratados bilaterales, es, si no pensamos en un proceso de integración, lo que estamos entonces pensando es en un proceso en el cual yo voy a vender algo
que sea lo que me permite ser competitivo. La idea o lo ideal sería la integración México, Estados Unidos, Canadá. No, si quieren quitar a los canadienses, pues, porque están, hay que juntarlos, son simpáticos, pues. Pero digamos, México, Estados Unidos, Canadá, debemos pensar en integrarnos en una región. Si nos integramos como región, una de las obligaciones es una política migratoria común. Esto tiene un problema, entre paréntesis. Si yo decido que me integro con Estados Unidos, en el momento en que tomo esa decisión, le pido a Estados Unidos que elimine la problemática laboral, es decir, que haya la posibilidad de movimiento libre de personas. Eso rompe uno de los patrones que es molesto hasta el momento, y es, si haces eso, estás abasteciendo de mano de obra, que es lo que tienes en exceso, digámoslo, aquí en México, pero eso también va a llevar a que se ajusten los salarios en toda la región. Y eso lo que va a llevar es a que bajen los salarios en Estados Unidos, no a que suban, particularmente de las actividades tradicionales. Van a subir para los mexicanos porque vamos a ganar más, pero van a bajar para los americanos. Eso está ocurriendo, pero ocurre mucho más lento. Está ocurriendo en cuanto a que se cierran fábricas en Estados Unidos, se vienen a México. Lo que ocurrió ahí es lo que hubiese ocurrido si me hubieras permitido migración libre. Y es, como ahora estoy colocando las fábricas en donde está el empleo, lo que pago acá son los salarios de la región. Y cierro empleos en Estados Unidos, bajan los salarios en Estados Unidos. ¿Okay? Esa es la queja y la razón por la que gana el señor Trump. Porque todo este grupo de personas que se quedaron sin empleo y que ahora, como dicen ellos, están flipping burgers, ¿sí? Lo que están haciendo ahora es haciendo las hamburguesas. Si antes ganaba esa persona 40 o 50 dólares la hora o lo que fuera, y ahora está haciendo esto por 8 dólares, su salario se bajó. ¿Quién no tiene eso? El que pasa a otra industria y tiene la capacidad. Pero estas gentes que no tenían capacidad, ahora están en ese mundo del precariado. Los mandaron hacia abajo. En México subimos, pero el salario que pagamos en México comparado con el salario de Estados Unidos es distinto. ¿Por qué? Pues porque aquí no se pagan los mismos salarios. La razón de esto es que no estamos integrados. No estamos integrados en política laboral, no estamos integrados en política migratoria. Esa es la razón por la que en Europa los ingleses quieren salirse. Y es una tontería de los ingleses, ¿ok? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo que usted dice? Pues que tendremos que pensar que nos estamos integrando con Estados Unidos. Y eso es todavía muy complejo porque va el primer ejemplo. Si yo me integro con Estados Unidos y ya no hay restricciones para el libre tránsito de personas entre México y Estados Unidos, ¿qué política migratoria voy a aplicar? ¿La de México o la de Estados Unidos? Y lo que va a ocurrir claramente es que se va a aplicar la de Estados Unidos, no se va a aplicar la de México. Porque ellos lo que nos van a decir a nosotros es, mira, yo le entro a que tus ciudadanos puedan pasar libremente y los míos también. Pero mi política migratoria es así y entonces tú me vas a tener que cerrar la frontera de la región en tu parte sur. Y las reglas migratorias de Estados Unidos son las que van a prevalecer, porque yo soy el que tengo esa ventaja. Ese en sí es un problemón. Es algo que, entre paréntesis, yo viví cuando fui secretario de Relaciones Exteriores, porque lo que nunca entendió el entonces presidente Fox y los que empezaron este proceso era que si lográbamos la reforma migratoria y se integraba México con Estados Unidos, nos íbamos a convertir en los policías de los americanos en el sur. Mientras que hoy no somos, hoy dejamos pasar a todos. Es bien importante que lo entiendan los mexicanos, pero eso nunca se les dijo. ¿Cuál es el cambio de eso? Yo me vuelvo el policía, pero tú me permites entonces libre migración. Y nos quitamos el problema de explotación de nuestros conciudadanos en Estados Unidos, excepto que pagamos el precio de que somos los policías y no dejamos pasar a los centroamericanos y a los sudamericanos. Los que están estudiando relaciones internacionales, que seguramente no, pero si están estudiando ciencias políticas, sí. Aquí hay un problemón. Si te integras, le estás dando la espalda a Centroamérica y a Sudamérica de a de veras, no de mentiritas. Ahorita estamos de mentiritas, va a ser de a de veras. Pero es en beneficio del país, sí. Oye, pues te suenas muy frío, sí.
no me preocupan los centroamericanos, no. Y entonces se convierte en eso, ¿no? En una discusión de esta naturaleza. La única manera, por lo tanto, de resolverlo es lo que hicimos. Pones las fábricas acá, ganan menos salarios, pero ganan más que los demás. En otras palabras, sí es cierto el salario mínimo, etcétera, pero las personas que trabajan en la industria maquiladora, en la industria del automóvil, etcétera, ganan más que las personas de las otras industrias. Eso está comprobado en México, ¿sí? Sin problema. Por lo tanto, sí es positivo para el país, pero no es lo ideal. Y no va a ser lo ideal mientras no nos integremos. Y no nos vamos a integrar porque los americanos no quieren la integración. No es que no querramos los mexicanos. Tan queremos los mexicanos que se la pasan cruzando la frontera todos y regresando y todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasa con una política salarial como el salario mínimo? Y en esto no soy un neoliberal típico, ¿sí? No podemos seguir manteniéndola artificialmente baja y tenemos que permitir que suba. ¿Qué tanto sube? Bueno, hay que tener cuidado, pero sí debe subir, porque eso nos permite que el nivel general del salario suba. Por contra, el gobierno tiene que controlar el gasto público, tiene que controlar la política monetaria para que no haya inflación. Porque si no, yo le puedo subir los salarios, pero no el poder adquisitivo a la población. Y lo que quiero es el poder adquisitivo. Hay dos formas, una es subiendo el salario y la otra es bajando los precios. La pregunta es cómo bajar los precios. Y aquí va a encontrar algo que yo estoy peleado con una propuesta que está en el libro de Andrés Manuel. Él dice en el libro que en 3 años tendríamos autosuficiencia alimentaria. El riesgo de eso es que tengamos autosuficiencia alimentaria a un alto costo para la población. Porque lo que yo quiero es que haya suficiencia alimentaria, que toda la población de México tenga acceso a los nutrientes determinados, y eso se hace vía consumo y puede satisfacerse vía importaciones. El problema es cómo genero empleos para la gente en el sector rural. Son dos discusiones distintas y él las está confundiendo en una. Esas son mis preocupaciones. Yo no tengo preocupaciones del populismo, ¿ok? Pero sí me preocupa en verdad que al hacer esto no entienda la diferencia entre producción y consumo. Y no da la impresión de entenderla. Y termino con lo que usted mencionó al principio. Ese es el problema de todas esas cosas especiales. Entonces, pues ¿para qué? ¿No le parece que como China lo que deberíamos hacer es transformarnos de maquiladores a diseñadores? Pero ¿cómo lo vamos a hacer si lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos en los 60s, cuando hacemos esta propuesta de que voy a tener una franja a la que le voy a dar condiciones especiales para que traigan productos, los procesen y los exporten? Eso lo único que va a hacer es un país que ya soy. Yo ya soy un país que está generando eso. Lo que necesito es cómo hago inversiones en ciencia y tecnología y desarrollo para que aquí se haga el diseño de los carros. Y esto no me lo va a dar. Esto me va a seguir haciendo un país que depende de las manufacturas de otros. Y simplemente estoy prestando la mano de obra. Tenemos que evolucionar. Y yo, francamente, ahí no estoy preocupado, porque leo estas cosas. Y bueno, a lo mejor no debemos de leer tanto, ¿no? Pero el punto es, dame respuestas que valgan la pena, que son respuestas como esta, ¿no? Es decir, mejor, mira, tú necesitas meterle de 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología en México. ¿De dónde los vas a recortar? De no financiar tarjetas rosas. Así de sencillo. Ya sé que suena nos da risa, estoy de acuerdo contigo, pero es una verdad. Es decir, el costo de las tarjetas rosas, según leí, no he hecho el estudio, va a ser de aproximadamente 1.200 a 1.300 millones de pesos al mes. Yo no sé cuánto le guste a ustedes de becas y demás, pero 1.200 millones de pesos para repartir tarjetas rosas. Y entiendo que las que la van a tener van a estar encantadas, pues digo, al final. Pero en serio vamos a hacer un gasto social de 1.200 a 1.300 que no resuelve la pobreza, entre paréntesis, y que simplemente aumenta el gasto público. Eso quiere decir que va a haber muchísimas calles
sin pavimentar. No sé cómo esté Ciudad Juárez pavimentación, pero ¿qué tal si yo llego y les digo a ustedes que en lugar de eso, mejor nos vamos a traer los 1.200 millones de pesos para pavimentación de Juárez? No sé qué tanto les cueste aquí, no sé ni cuánto es el presupuesto de la ciudad de Juárez, ¿no? Pero el presupuesto de la ciudad de Puebla es de aproximadamente, según leí la última vez, algo así como 8 o 10 mil millones de pesos. Bueno, estamos hablando de que el presupuesto de la ciudad de Puebla me lo voy a gastar prácticamente en un año de estas tarjetas. Termino con esto para no aburrir. Ya sé que le vas a dar algo que le tienen que pedir a la gente cuando vengas: ¿cómo vas a hacer más eficiente el gasto público? Olvídate de robarte o no robarte la lana, ¿eh? En eso nos hemos hecho bien eficientes. Pero lo importante es cómo vas a gastar bien el dinero, no en cosas que no tienen sentido. Pregunten eso y van a ver, se van a divertir. Una última pregunta. Sí, doctor. Yo porque no los quiero aburrir más. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Les doctor. cuento chistes de mi sobrino luego. ¿Sí? Bienvenido. Bueno, yo y justo lo comentaba con el profesor antes de su conferencia, abordando el tema específicamente de Juárez, porque en los últimos, bueno, o sea, Juárez tiene un modelo maquilador desde los años 60 y no ha cambiado. O sea, es realmente preocupante que todas las políticas públicas, si se le pueden decir públicas, estén subordinados al modelo de la IME. Es decir, incluso la mancha urbana aquí ha crecido, pues no hay planeación, no hay ni siquiera equipamiento. Las calles, ahorita usted lo comentaba, son un desastre, la verdad, y eso pues te genera segregación espacial, incluso los salarios son precarios y pues eso te provoca más delincuencia, que es el primer, o es en la percepción de la gente de Juárez el primer problema que tiene la frontera. Entonces, mi pregunta sería específicamente, ¿qué modelo económico debería seguir Juárez? Ya mencionó usted lo de dejar de ser una competencia con Estados Unidos para hacerlo como una región, pero Juárez también tiene un gran historial en ser una zona de turismo. También tuvo un gran acierto cuando fue una zona libre de impuestos. Esa es una pregunta: ¿qué modelo de desarrollo económico debería seguir Juárez? Además de lo que usted ya comentaba. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel que juega la informalidad en el mercado laboral mexicano? Porque se habla muy poco de eso, incluso las teorías clásicas y las keynesianas no logran explicar sobre la depreciación de los salarios, sobre la pérdida de competitividad, sobre la pérdida del empleo. Ok. Voy a empezar con la segunda porque es la fácil, ¿sí? La informalidad juega el papel de absorción de mano de obra que de otra forma no tendría manera de sostenerse, ¿ok? La informalidad produce ilegalidad y genera, por lo tanto, una cultura en la que la ilegalidad es aceptada. Y empieza un problema serio que es fundamental para México. Hace un momento el joven decía, ¿cómo podemos ser el imperio de la ley? Bueno, pues no lo podemos hacer porque si tenemos un sistema informal, el sistema informal por definición es un sistema en donde la ilegalidad, entendida ilegalidad como las leyes que yo tengo y que ahí no se respetan, opera. Pero bueno, no tengo empleos formales. Son productivos muy bajos. Ustedes vieron ahí una gráfica en la que decían cuántas microempresas. Son empresas de 8 a 10 personas máximo. Pues es el restaurancito de la tía, ¿cómo le llaman aquí? ¿Sí? ¿Chona? Ok. Yo iba a decir choncha, pero está bien chona. Ok. Y yo en las clases que doy les digo a mis estudiantes que hagan dos cosas. Agarren una cuadra que les guste y observen qué pasa con las diferentes empresitas que hay ahí. Tomen nota todos los días y van a ver la cantidad de cambios que se dan de empresas. Es decir, hay una mortandad tremenda de empresas porque no tienen la capacidad para sostenerse y es la manera como la gente sigue viviendo y buscando acomodarse. Baja productividad, no respeto de la ley, pero es la manera como estamos desahogando el problema del desempleo en el país. ¿Qué le pasa a la gente que vive ahí? Como lo mencioné en la gráfica,
más del 52% dicen que no tienen idea de dónde va a venir su pago del día siguiente. Y algunos de ellos podrán decir cosas como es que gano mejor porque si me agarro un empleo formal me pagan nada más el salario mínimo, etcétera. Sí, nada más que se trae algún tipo de prestaciones y te da, entre comillas, una seguridad del ingreso. El otro, pues estoy aventando aros en la esquina del, no sé qué hagan aquí, ¿sí? Allá en Puebla avientan aros y brincan niñitos y bueno. ¿Y qué es lo que hacen? Pues le pasa el niño con uno y le da uno los 5 pesos, los 10 pesos, lo que fuera. Pero el trabajo de esta persona, su productividad es cero, y si se lastimó ese día, al día siguiente no trabaja y no gana nada. Entonces nuestra sociedad es muy desigual y la informalidad es terrible y la deberíamos buscar cómo la eliminamos, ¿ok? Por cuestiones de legalidad, por cuestiones de empleos que tengan sentido, por mejora de productividad de las personas. Y para eso tenemos que capacitarlos, entrenarlos, porque es imposible, hay una paradoja en lugares como Juárez, que las empresas buscan gente y no la consiguen, no porque no haya gente sin empleo, sino porque no tienen las capacidades. Entonces, busquemos un programa que le resuelva eso a eso. Va a ser muy difícil porque ya lo vieron ustedes ahí, más del 50-60% no tiene primaria, si no saben leer, si no saben escribir. Hay algunos que no saben leer, pero en este caso es leer, ¿ok? Entonces, ese es el papel y también es un daño, desafortunadamente. Y de repente se nos ocurre entronizarlo, ¿sí? En el sexenio del presidente Fox le encantaba decir los changarros. Pues no, yo le decía que la changarrización era mala, pero suena bonito, jala votos. A partir de ahora voy a decir changarros. No sirve, ¿ok? No sirve, hay que buscar cómo resolver ese problema. ¿Qué debería hacer Juárez? Ay, el problema de esto es que estás hablándole a un neoliberal de a de veras, ¿ok? Entonces, yo soy de la opinión que lo que debemos hacer es quitarle trabas a las empresas. Cuando fui secretario de Economía, lo primero que hice fue llegar con los empresarios y desarrollar 10 programas sectoriales. Y lo primero que me pidieron fue subsidios. Bueno, entonces, no, créditos subsidiados, no. Esto, no, entonces, ¿qué? Díganme qué condiciones necesitan. Entonces diseñamos con la industria 10 programas sectoriales. Industria automotriz, y vean cómo está. Industria de autopartes, y vean dónde está. Industria aeroespacial, vean dónde está. Turismo, vean dónde está. Y luego hicimos teras, ¿sí? Agarramos comercio, le dije, pues está bien, eso nomás porque queremos darle por su lado a la gente, porque en realidad no podemos hacer mucho en comercio. Entonces lo pusimos. Pero la otra, industria electrónica, electrodomésticos. Nos fuimos sentando, diseñando esto, y resulta que hoy, 7 de esas 10, las acabo de mencionar, son las que le dan a México casi 200 mil millones de dólares en exportaciones. ¿Cuánto dinero les dimos de subsidio? ¿Cuánto les dimos de crédito especial? Y se integraron. Emplean hoy una gran cantidad de gente y son las que pagan mejor. No diseñemos programas de arriba para abajo. Lleguemos con la gente, preguntemos y hagamos. Entonces, ¿cuál es la vocación de Juárez? Honestamente no sé. Lo que sí sé es que Juárez tiene características positivas y negativas muy claras. Uno, tiene una industria muy desarrollada, trabajadores muy, muy competentes, muy modernos, y luego tiene seguramente toda la parte pobre, maleducada, que no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a la industria, mira, te voy a quitar trabas, te quito impuestos, te quito esto, te quito lo otro para que tú puedas operar. Hazlo. Y hoy al mediodía le decía a unos empresarios, que no les gusta mucho cuando digo esto, dice, mira, ¿quieres acabar con la informalidad? Lo más fácil es que lo formalicemos. Pero para formalizarlo, lo más sencillo es llegar y decir, tú estás vendiendo, es que es el colmo, ¿no? Se paran y se sientan atrás, es más, en la puerta de las tiendas, ¿no? Y ahí venden lo mismo que vende la tienda, ¿sí? Nada más que no pagan impuestos, no pagan seguro social, no pagan, etcétera, no pagan renta,
Y entonces tengo esto. Y yo le decía, bueno, mira, y lo que tendríamos que hacer es agarrar a estos y hazlos tus vendedores. Sé tú el proveedor de ellos, en lugar de que sea un pillo por ahí, que seguramente todos sabemos quién es, pero en este caso yo no los conozco, pero ustedes seguro. Entonces, a estos tipos, en lugar de perseguirlos y demás, a los que están aquí abajo, que son los que necesitan la chamba, dales la opción de tener algo honesto, es decir, que tú le entregues esto. Y yo como gobierno voy a trabajar contigo en darte condiciones fiscales que te permita verdaderamente ser competitivo. Y entonces el que está parado afuera de tu tienda, lo hacemos vendedor tuyo. Tú le das, le entregas y vamos a bajar los precios porque yo te voy a dar ciertas facilidades. Y eso va a ser más fácil. Ahora, ¿va a ser tan bajo como el otro? No, pero va a empezar a resolver ese problema. Pues si no, vamos a perseguir gente que solamente vive de eso. Y yo creo que también es malo que lo hagamos. Porque la culpa de que estén haciendo eso es nuestra. No los preparamos. Si no saben leer, si no saben escribir, si no saben entender instrucciones, ¿cómo les podemos pedir que trabajen en otra cosa que no sea eso? Juárez seguro tiene que encontrar su vocación, pero lo más importante para Juárez es ¿cómo le hacemos para que pasen ustedes de maquiladores a diseñadores? Porque lo que ya es tonto en México es que sigamos usando el modelo maquilador como si fuera la panacea y ya vimos que no lo es. Necesitamos pasar a desarrollo, diseño. Y Trump nos acaba de dar la oportunidad de la vida. Es tan tonto, y esto bórrenlo de la imagen porque me van a quitar mi visa, tan tontos, que el cuate no ha entendido que volviendo a lo que está proponiendo va a eliminar la posibilidad de desarrollo futuro de ese país. Por eso el señor Musk se salió de su consejo, porque lo que dijo Musk es porque está pensando en el pasado y no en el futuro, y yo estoy pensando en el futuro. Este es el momento de traernos a los gringos para acá. Si México les ofreciera a todos estos tipos que están haciendo investigación y demás, condiciones de empleo acá, se los trajera para acá y les dijera, la condición que te impongo, sin embargo, es que me entrenes a este grupo de jóvenes mexicanos, te voy a dar todas las facilidades para que te vengas acá, a hacer tu investigación, tu desarrollo, tu cosa. Y lo que se produzca se quede en México y entrenas a los mexicanos. Sería el momento de despegue del país. Este es el momento. El único que lo ha hecho es el señor Macron, el presidente de Francia, de inmediato en inglés, mandó un mensaje a los intelectuales, a los científicos americanos y les dijo, Francia los recibe con los brazos abiertos. Vénganse. Este es el momento de México, pero no lo vamos a aprovechar, a menos que una persona claramente diga por ahí y lo empecemos a hacer. Yo creo que ya para cerrar, mi pregunta es, con toda su trayectoria y sus obvios conocimientos aquí presentados, lo vamos a estar viendo dentro de las elecciones del 2018. ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas y la presidencia de México para el siguiente año? ¿Por qué cree que estoy aquí? Ya me lo borraron, pero ahí decía, síganme en mis redes. Sí, por favor, síganme en mis redes, denme ideas, aviéntenme cosas. Soy uno de los 6 aspirantes a la... Hay que tener mucho cuidado, porque además me están grabando. Soy uno de los 6 aspirantes del Partido de Acción Nacional en el proceso. Y estoy convencido de que podemos hacer muchas cosas, que es importante que lo hagamos, pero también estoy convencido que necesitamos llegar a una coalición de gobierno, que tenemos que platicar con la gente del PRD, que tenemos que platicar con la gente de Movimiento Ciudadano, de otros, y decirles, a ver, ¿dónde están las cosas comunes? No nos estemos peleando por lo que no tenemos común. ¿Dónde están las cosas comunes? Y pongamos un programa de gobierno, hagamos un programa de gobierno. Si Andrés Manuel se autoexcluye, es su problema. El centro izquierda, centro derecha deben juntarse y definir un programa que resuelva todo esto de las preocupaciones institucionales de México. Y sí estoy en eso y estoy convencido que hay que hacerlo, que tenemos que empujar hasta fondo.
voy por todo, sí, pero el punto verdadero es, dame un programa de gobierno y hazme de la coalición. No me hagas una alianza electoral, esas no sirven para nada. Ya quedó comprobado que ganas elecciones pero no gobiernas. Necesitamos una coalición de gobierno donde se define el programa, se definen las personas, se define el método para escoger a quién va a ser la persona de esa coalición que represente, y luego que entiendan que este es un gobierno compartido, que no es un gobierno de mayoría, porque no lo es. Y entonces, para que sea un gobierno de mayoría, tiene que ser un gobierno compartido, todos participando como iguales en ese proceso. Eso es lo que yo creo, es lo que voy a empujar, y pues segurito que los invito a todos cuando llegue el momento allá, ya saben en dónde. En la capital, desafortunadamente, es un lugar así que aunque dicen que tiene un cierto tipo de árboles, no hay. Yo no sé por qué le llaman Los Pinos, ya sé por qué. ¿Sí saben por qué se llaman Los Pinos? ¿Los Pinos? ¿No? No, yo no sabía tampoco, pero resulta que había cuando Lázaro Cárdenas, que es el que se cambia del Palacio Nacional a este lugar, le llama Los Pinos porque era el lugar en donde era un rancho donde él había conocido a su esposa, y entonces fue en honor de eso que le llamó Los Pinos a este lugar. Y yo pensaba que eran pinos, entonces la primera vez que entré andaba buscando pinos. No hay pinos, puro pinole. Muchas gracias a todos. Bien, pues agradecemos la presentación del doctor Derbez. Me permito hacerle entrega de este reconocimiento por su valiosa participación en el Seminario Permanente de Gobierno y Participación Ciudadana con el foro El papel de México ante el panorama económico internacional, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el día 19 de junio del 2017. Mucho éxito, doctor Derbez, y adelante. A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, agradecemos su presencia. Tengan todos una excelente noche.